para que seamos edificados, Señor, aquellos que escuchen, aquellos que enseñamos, Señor, que usted nos dé la palabra, Señor, que su pueblo necesita para que su pueblo sea bendecido, oh Dios del cielo. En este día, Señor, le pido, Señor, que me dé gracia, que me dé sabiduría, Señor, que su Espíritu Santo me guíe en todo lo que hablemos, Señor, y que a cada uno de mis hermanos sean bendecidos a través de la palabra. Todo se lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. En este día, hermano, vamos a estar hablando acerca el tema del orgullo. ¿Cuántos son orgullosos aquí? A ver, levanten su mano todos los orgullosos. Con orgullo, con orgullo. Dígalo con orgullo, con orgullo. Y dígalo con orgullo, hasta hágale así con las dos manos. Es un tema, hermano, que nos pone a pensar mucho. ¿Verdad? Por eso le decía, es un tema que todos sabemos, ¿verdad? Que a todos, hermanos, ¿verdad? Tenemos orgullo. Somos sinceros, todos somos orgullosos. Algunos en diferentes áreas, otros en otras áreas. Pero todos somos orgullosos, hermano, por naturaleza. ¿Verdad? Por naturaleza somos orgullosos, ¿verdad? De hecho, desde chiquitos nosotros aprendemos, hermano, a que siempre queremos ser los ganadores. ¿Verdad? Usted mira a los deportistas, hermano, usted mira a la gente y se sienten orgullosos de sus logros y todo eso. ¿Por qué? Porque se preparan siempre para ser el número uno, no para ser el quinto o el sexto. Aunque muchos quedan en quinto y sexto. Pero todos se preparan para ser el primero, porque después se sienten satisfechos, se sienten orgullosos de lo que han logrado. Pero, ¿cuántos saben que el orgullo es un pecado? ¿Cuántos saben que el orgullo es pecado, hermano? Fíjese, busqué en un diccionario bíblico. Hay más, ¿verdad? Pero yo escogí uno pequeño que dice orgullo. Fíjese lo que dice, lo que es el orgullo. Ya que usted levantó la mano, usted tiene eso. Yo también la levanté. Yo también lo tengo. Pero fíjese lo que dice, lo que es el orgullo. Dice confianza y atención indebidas en las habilidades y los logros de uno. ¿Cree que sí o que no? Eso es un diccionario bíblico y dice, tiene otro, dice, aquello que se opone a la humildad es el orgullo. Y en el diccionario de la lengua española dice orgullo. El otro era un diccionario bíblico. Este es un diccionario de la lengua española. Y dice estimación propia, arrogancia o vanidad. Eso es orgullo. Y cuando lo leía decía... ¿ah? Y es algo que en alguna otra forma nosotros todos tenemos. De alguna u otra manera todos lo tenemos. Ya, ahorita lo voy a echar para atrás, ya levantó la mano. Entonces, ¿por qué? Y quiero empezar preguntando, hermano, ¿por qué usted cree que el orgullo es pecado? Yo les voy a hacer unas preguntas y porque yo quiero que usted piense conmigo, que usted trabaje conmigo y que nosotros meditemos, porque sabe que el orgullo es algo que todos reconocemos que tenemos. Bueno, más bien, es algo que sabemos que tenemos, pero no lo queremos reconocer. ¿Sí o no? Es difícil reconocer, hermano, que uno es orgulloso. Y el orgullo puede ser arrogancia, puede ser vanidad, puede ser soberbia. De diferentes maneras. El orgullo se manifiesta de diferentes maneras. ¿Por qué cree usted que el orgullo es malo, que es pecado? Estamos para aprender aquí. ¿Verdad? Aquí estamos para aprender y que nosotros podamos ver, por ejemplo, denme un ejemplo de orgullo. O dígame por qué cree usted que el orgullo es malo. Porque todos sabemos que el orgullo es malo, que ser orgulloso es malo. Ahora,
si todos sabemos que es algo malo, ¿por qué nosotros sabemos? ¿Por qué pensamos que es malo? A ver, alguien, levante la mano. No voy a seguir. No voy a seguir hasta que me den unos ustedes. ¿Dónde? Ah, a ver, Erika. Porque no nos deja ver nuestra necesidad de Dios, porque nos sentimos suficientes, que no necesitamos de algo más bien de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con mi hermana? El orgullo nos hace sentir, ¿verdad?, autosuficientes. El orgullo nos hace sentir muchas veces que no necesitamos de Dios. Y quizás nosotros ya conocemos de Dios ahora. Nosotros ya somos un poco diferentes hasta cierto punto. ¿Verdad? Ahora sí que los de afuera, hermano, ¿verdad?, ellos sienten que no necesitan a Dios para nada. Pero el orgullo es lo que dice la hermana Erika. ¿Qué va a decir tú, Miguel, también? No, iba a decir que mi esposa quería hablar. ¿Alguien más? Hermano Felipe. A ver. Sí, para mí el orgullo es creerse más que otras personas, ¿no? O sea, mientras tanto está uno olvidándose de las palabras de Dios, porque uno hay que ser humilde como él lo fue. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí sabe? El orgullo, hermano. El orgulloso, el hombre orgulloso. Mira, yo no puedo por encima del hombre, yo tengo que decirle así. Pero el hombre orgulloso mira por encima del hombro a los demás. El hombre orgulloso mira a los demás como menos que uno. Considera menos a los demás. Fíjese, le voy a por qué es el orgullo es malo. Y un escritor dice, el orgullo es rebelión contra Dios. Eso es orgullo. El orgullo no es mío, eso lo escribió alguien. Yo lo copié solamente. Pero dice, el orgullo es rebelión contra Dios. Y dice, ¿por qué? Dice, porque atribuye al yo la gloria y el honor que le pertenece solo a Dios. En otras palabras, el orgullo es una rebelión contra Dios, porque una vez que uno logra algo, uno se gloria de aquello que ha logrado y da de cuenta que uno no necesita a Dios. Por ejemplo, el libro de Proverbios capítulo 3. Por eso nos dice en el versículo 5, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová, dice, de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque el orgulloso se fía en su propia prudencia, se confía de que él mismo puede resolver todas las cosas y que no necesita de nada, ni de nadie, ni de Dios. Por eso, ahí no vemos la palabra orgullo, pero esa es la actitud de un orgulloso. El orgulloso confía en sí mismo, por eso el proverbista dice, Salomón dice, fíjate de Jehová, en otras palabras, confía en Jehová de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, dice, reconócelo en todos tus caminos. Dice, fíjese lo que dice, y él enderezará tus veredas. En otras palabras, que el orgulloso, por no confiar en Dios, empieza a caminar en una dirección chueca, que no va por el camino correcto, y empieza a caminar de tal manera que dice el proverbista, si tú reconoces a Dios como lo que Él es realmente, Él es capaz de enderezar tus veredas, tus caminos. ¿Verdad? Por eso es que en otro proverbio, el proverbista decía, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y el salmista decía lo mismo, ¿verdad? Encomienda a Jehová tus obras, confía en Él y Él hará. ¿Verdad? Porque el orgulloso se fía de sí mismo, no reconoce a Dios, ¿verdad? No reconoce a Dios y el orgulloso piensa que él puede resolver todas las cosas.
en vez de, como dice el proverbista, en el capítulo 16, versículo 3, dice, encomienda a Jehová tus obras, confía en él y él hará. ¿Ah? Perdón, y tus pensamientos serán afirmados. Es que son muy bien parecidos con el Salmo. El Salmo que dice, espera en él y él hará. El proverbista dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Porque entonces el orgulloso confía en sí mismo, confía en sus habilidades, ¿verdad? Como la definición que daba este escritor. El orgulloso confía en sus habilidades, confía en sus logros y se gloria de sus logros y no le da gloria a Dios. Empieza él a sentir que él es el que puede todas las cosas. ¿Se acuerda de un hombre en el Antiguo Testamento que confió en él y que vino la mano de Dios sobre él? Que dijo, no es esta, ¿verdad? Puso confianza y atención en sí mismo, en sus logros, en sus habilidades. Y dice que dijo Nabucodonosor, no es esta, la gran Babilonia. Empezó a deleitarse. Se olvidó que el que da el poder es Dios. Y empezó a confiar en sí mismo. Y él mismo decía que con su mano, ¿verdad? Que lo había hecho él, con su poder. Ezequiel, Daniel, déjame, se lo voy a leer para que vea lo que este hombre decía. Fíjese el orgullo. Daniel 4. Ya se le había advertido a él. Pero en Daniel 4 dice, 4:29 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Ya no veo, hermano. O sea, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Que hice con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Se olvidó que hay un Dios. Se olvidó que es Dios quien da las fuerzas, que es Dios el que obra. Y dice, no, dice, para gloria, ¿verdad? De mi nombre. Y por eso este comentarista decía, ¿verdad? Que es un pecado porque se atribuye al yo la gloria y el honor que le pertenece a Dios. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces? Fíjese, yo me ponía a pensar, hermano. Yo estaba pensando que sabemos que el orgullo es un pecado. Y sabemos que el orgullo no es bueno. La pregunta es esta. Yo me hacía la pregunta, ¿cuántas veces usted ha orado? ¿Cuántas veces yo he orado, hermano? Y decirle a Dios, Señor, no permitas que yo sea un orgulloso. Aleja de mí la soberbia. Aleja de mí la arrogancia. Porque sabemos, ¿verdad? Otro hombre, Daniel fue Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Herodes. ¿Se acuerdan de Herodes? Dice en el libro de los Hechos que una vez Herodes estaba arengando al pueblo. Y el pueblo, hermano, al ver el discurso tan elocuente, me imagino que le estaba tirando Herodes, ¿verdad? Dice que empezaron a gritar voz de Dios y no de hombre. En otras palabras, lo empezaron a ver como si fuera Dios hablando. Porque el orgulloso, imagínense, y él, lo correcto hubiera sido, hey, no, yo no soy Dios. Pero como que a él le gustó. Y el pueblo diciendo, hermano, dice la escritura, que vino un ángel del Señor. Y que ahí mismo, ¿verdad? Lo hirió. Dice que murió muerto de gusanos. ¿Qué es a lo que queremos, a lo que quiero llegar? Es que el orgullo, hermano, el orgullo
es algo bien terrible. Y tiene sus consecuencias muy grandes. El orgullo tiene consecuencias enormes, hermano. Nabucodonosor, hermano, Dios lo humilló hasta lo más bajo. Y a Herodes perdió la vida. Entonces, y aún fíjese qué tan peligroso y qué tan grandes son las consecuencias. El apóstol Pablo se le tuvo que dar un aguijón, dice, para que el apóstol Pablo, a causa de tantas revelaciones de Dios, no se enorgulleciera. Eso, el apóstol Pablo, siendo quien él fue, hermano, él dice, y Dios permitió un aguijón de parte de Satanás para que yo no me exaltara, para que yo no me pusiera soberbo, para que yo no me orgulleciera. Y eso nos enseña qué tan grande y qué tan peligroso es el orgullo en el ser humano. ¿Ah? Porque lo primero que hace el hombre es sentir y decir que no necesita a Dios. Por eso es que el necio dice, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, como diciendo, yo no necesito a Dios para poder hacer todo lo que yo quiero hacer, para poder lograr todo lo que yo quiero lograr. Yo no necesito a Dios. ¿Ah? Y muchas veces, ¿verdad? Como decía la definición, dice que pues, se pone la confianza en los logros, en las habilidades. ¿Ah? Y muchas veces, hermano, el orgullo es lo contrario de la humildad. Y muchas veces nosotros, o muchas veces el hombre, el ser humano, queriendo aparentar humildad, hermano, lo que aparenta muchas veces es orgullo. Aún al hablar, aún al decir cosas, muchas veces podemos querer aparentar humildad cuando realmente es orgullo. No ha habido aquella frase que lo dice, no, y le voy a decir algo. Y se lo digo con mucha humildad. Y es que yo sí soy de humilde. Y sabemos que humildad no es... ¿Qué le viene a la mente? A ver, ¿qué le viene a la mente cuando usted oye humildad? Una persona humilde. Muchos confunden la humildad. Yo sé que Miguel quería decir. ¿No? Oh. Pero mucha gente piensa que humildad es... No he oído que muchas personas dicen, no, es que yo crecí en una casa muy humilde. ¿Verdad que sí? Así decimos. Porque pensamos que la humildad es pobreza. Pero ¿sabe cuánta gente que es pobre y que no es humilde? ¿Crees o no? Hay mucha gente, hermano, que es pobre y tiene pensamientos de rico. Y no es nada de humilde. Será pobre, pero no humilde. Aún hay personas que son muy, muy pobres, pero que tienen un orgullo como usted no se imagina. Y por eso es que la escritura nos dice, ¿verdad? Que es un pecado. Mire, por ejemplo, en el libro de Proverbios, fíjese lo que dice, en el capítulo 21:4. Dice 21:4 de Proverbios, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. O sea que el pensar como los impíos, pero dice que orgullo de corazón, porque el orgullo comienza en el corazón, hermano. El orgullo se arraiga en el corazón y nos hace a los hombres creernos más de lo que realmente somos. Y muchas veces el orgullo se mira en la actitud, ¿verdad? De una persona. Porque una persona no necesita ser rica. Muchas veces se piensa que solamente los ricos pueden ser orgullosos, pueden ser soberbios, pueden ser altivos, ¿no?
También nosotros. A veces hay actitudes de nosotros de orgullo. No, pues, si no me saluda, yo no le saludo. Eso es orgullo. Si quiere saludar, me salude. O sea, no sé quién soy yo. Quizás no lo decimos con esas palabras, pero eso es orgullo. Es una manifestación del orgullo que hay en el corazón. Por eso dice que altivez de ojos. ¿Verdad? Uno puede ser altivo con de esa manera. Y decir, pues, no. ¿Sabe que el orgulloso le cuesta mucho pedir perdón? No sé cuántos de ustedes han batallado para poder pedir perdón alguna vez. Pero cuesta. O es fácil. Es una palabra tan corta, hermano. El perdón, de 6 letras. Pero para llevarlo a cabo, hay algo que nos lo impide. ¿Qué es? ¿Y por qué yo tengo que pedirle perdón? ¿Y por qué yo tengo que disculparme? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque pienso en yo. Pienso en mí. Yo, mí. ¿Por qué yo tengo que...? Fíjense lo que el Señor Jesucristo decía. Si tu hermano peca contra ti, ¿ah? No es que él tiene que venir a ti, tú puedes ir a él. ¿Pero qué lo impide? El orgullo. El orgullo no nos deja reconocer nuestros errores. ¿Cree que sí o que no? ¿Sabe que al orgulloso le cuesta, hermano? Le cuesta tanto reconocer sus propios errores. Y el problema es que la palabra de Dios dice en el capítulo 6, de ahí de Proverbios, del versículo 17, dice que Dios aborrece. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y empieza diciendo que es lo que aborrece. Los ojos altivos. Aquel que es orgulloso. Y créame, hermano, yo por tiempo por tiempo estuve sobre personas, hermano. Y es bien difícil, hermano. Porque muchas veces uno se puede sentir con tanto poder. Mire, yo tenía la autoridad de poder correr a personas en la compañía donde yo estaba. Y a veces como que los ríos se me subían. Y ganas sí me daban de correr a unas personas, hermano. Pero también ahora que meditaba decía, a veces creo que era más mi orgullo. Porque cuando alguien nos dice algo, lo primero que es, muchas veces sentimos que es atacado, es nuestro orgullo. Y el orgullo es tan poderoso, hermano, en nosotros, que por eso muchas veces una persona para poder convencer a otra de que haga algo que no quiere hacer, ¿sabe dónde le pega? ¿Dónde le empieza a hablar? A su orgullo. Por ejemplo, está un joven o está un hombre con otros amigos, le dice, pues, vamos a hacer esto, y el hombre dice, no, pues no, yo no, tampoco tú eres, y le empiezan a tirar al orgullo. ¿A poco tienes miedo? ¿A poco te esto? ¿A poco te el otro? Y le empiezan a pegar en el orgullo. Y empieza a salir el orgullo y dice, ok, pues, para que no me sigan diciendo ya eso. ¿Nunca le pasó eso a usted? Yo recuerdo que una vez estaba, hermano, de joven, en una alberca olímpica, allá en Acapulco. Y yo tenía un amigo que él era clavadista. Él sabía tirarse clavado. Yo no sabía. Yo era payaso nomás. Pero
Ya el orgullo lo hace cuando estás con alguien que es conocido, porque él era conocido, salía en los periódicos, iba al DF a concursos de clavados y todo, y pues andaba con él, y pues yo me sentía bien soñado. Me sentía orgulloso, ¿no? Somos bien amigos con Carmona. Somos mejores amigos. Pues ahí tienen que un día fuimos a las albercas, ya, se tiraba clavados él. Y me empiezan a decir los otros, hay que tirarnos todo. Pero ahí estaba muy alto, para mí estaba muy alto. A lo mejor para ellos, ellos no. Pero empezaron así, hermano, a arengarme. Ya, poco que te vas a abrir y que vas a tener miedo y que no sé qué. Y empezaron a picarme el orgullo, hermano. Y no me lo va a creer que me aventé. Me aventé y cuando cae uno, hermano, doblé si uno dobla las piernas, cuando cae, un zapazo que se da uno. Me acuerdo que me levanté, hermano, que me salí pues de la alberca. Tenía toda la panza, hermano. Toda la panza roja. O sea, porque no caí así. Se me doblaba una vez y pues al caer así caí con todo así. ¿Ah? El orgullo me hizo aventarme, pero mi orgullo quedó humillado, hermano, porque imagínate toda la vergüenza frente a todos los amigos y toda la gente, pues, imagínate amigos, saltar esta pirueta. Y luego llegábamos nosotros y yo que no quería, llego con mis payasadas y salgo con la panza roja, pero el orgullo nos hace hacer muchas cosas que no queremos. ¿A usted nunca le ha hecho el orgullo hacer algo que no? En la escuela. En la escuela los amigos son buenos para picar el orgullo de uno, porque saben que el orgullo lo va a empujar a uno a hacer algo. Especialmente cuando no conocemos de Dios. Pero aún conociendo de Dios muchas veces, cuando nuestro orgullo es atacado, el orgullo nos hace hacer lo que no queremos. ¿No le ha tocado? Y es triste que a veces, yo que todos hemos experimentado y en la juventud más también, pero triste que a veces el orgullo lleva a uno hasta la muerte. Por querer, como dices, por querer probar algo, muchos ahí quedaron, ya no hubo oportunidad para ellos porque querían probar que eran lo que los otros estaban. A veces parece que queremos probar cosas, queremos probarle al mundo que somos listos, que somos suficientes, que somos tantas cosas queremos probar, entonces vivimos en una carrera de probar, y aún nosotros vimos, quiero probarme esto, quiero probarme aquello, pero el orgullo está basado en una visión que tenemos de nosotros mismos que está equivocada. Dice, no me acuerdo el versículo, pero dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, sino que pensemos de nosotros con cordura, como con la medida de fe que Dios nos dio, o sea, que pensemos de nosotros como Dios nos mira, porque el orgullo es bien engañoso. A veces nos orgullecemos de unas cosas, o hay veces nos vamos a otro extremo, a veces nos orgullecemos de cosas que no deberíamos orgullecernos. Decía Martin Lloyd-Jones que en una ocasión fue a predicar a un lugar y un hermano llegó y le agarró la maleta para cuidarle la maleta y estaba pues ayudando a Martin Lloyd-Jones y él le decía al hermano, no, yo no hago nada en la iglesia, hermano, yo me conformo con cargar la maleta a los siervos de Dios. Y dice que se esmeraba en decirle y dice, estaba orgulloso de que él no hacía, estaba orgulloso de no ser nadie. No, estaba orgulloso supuestamente de su humildad. Entonces yo soy así, yo no tengo aspiraciones grandes, entonces empezaba a decirle y nos vamos al otro extremo, por eso digo que el orgullo a veces nos engaña y a veces pensamos que estamos siendo humildes cuando estamos siendo orgullosos aún, pero tenemos que aprender como a vernos a nosotros mismos como Dios nos mira, porque si no vamos a desviarnos realmente en cualquiera de los dos lados. A ver, el orgullo muchas veces nos va a hacer
dar una cara que no somos realmente. O nos va a hacer que mostremos una falsa humildad. Por ejemplo, uno hace algo bien. O, por ejemplo, aquí, alguien viene y predico un mensaje. Y a lo mejor a alguien le gustó el mensaje. Y se baja la persona y el hermano le dice, hermano, qué buen mensaje. No, hermano, la gloria es para Dios. La verdad, yo no sirvo para nada. ¿No? ¿Sí o no? Eso es una falsa humildad. Va a decir, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, siga orando por mí, hermano, para que Dios me siga usando. La gloria es para Dios, pero siga orando por el cielo. No es, no, yo realmente no sirvo para nada, ¿no? A lo mejor para que el otro le diga, no, hermano, si usted es un gran hombre de Dios. No, usted es de gran bendición y empezar a oír cosas que quiere oír. Y podemos en esa forma enseñar una falsa humildad cuando realmente lo que estamos haciendo es mostrar nuestro orgullo, nuestra soberbia. El apóstol Pablo algunas veces decía, yo les he dado ejemplo, ustedes saben, y no lo estaba diciendo con orgullo, hermano, estaba diciendo la verdad. Yo les di ejemplo de que ustedes todos vieron cómo me comporté cuando estuve entre ustedes. No estaba siendo orgulloso, no estaba siendo altivo. Él estaba diciendo lo que es. A todos les di ejemplo y cuando tuve que trabajar, trabajé arduamente con mis manos, trabajando y predicando. Pero nunca lo dijo con una forma arrogante, sino que estaba diciendo la verdad. Pero estaba a la vez siendo humilde. ¿Verdad? Entonces, el Señor, hermano, fíjese, el peligro de hacerse orgulloso. Dice la Escritura, en el libro de Proverbios, del capítulo 3, versículo 34. Fíjese el peligro de la soberbia. Dice el versículo 34, 3:34, dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. Y escarnecedores son burladores o son soberbios, son personas que son soberbias. Pero dice que ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera, dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Otra versión. Pero dice, y a los humildes dará gracia. En otras palabras, aquel que se ensoberbece, aquel que se puede hasta burlar de los demás en su soberbia, en su altivez, quizás por los logros que yo he tenido y que los otros nos podemos ensoberbecer. Sentirnos orgullosos de los logros que hemos tenido. Pero dice que que Dios se va a burlar de ellos. En el Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes. Dice, y humilla a los impíos hasta la tierra. Porque un orgulloso es una persona impía. Dice el Salmo 138, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Ve la diferencia de los beneficios de ser humilde a ser arrogante. A aquel que es soberbio, aquel que es orgulloso, dice que Dios lo mira de lejos. Dice que Dios lo mira de lejos. A diferencia del humilde. Fíjese la importancia, hermano, de uno mantenerse siempre en humildad. Tenemos nosotros ejemplos de eso, de lo que acabo de decir ahorita, que Dios exalta a los humildes
y humilla a los impíos. Nosotros tenemos un ejemplo de Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista fue un gran hombre de Dios. Pero él, entre las cosas que él decía, era que era necesario que él menguara para que el Señor fuera reconocido. Otra de las cosas que Juan el Bautista dijo: yo no soy ni siquiera digno de atar la correa de su zapato. Él se humilló. Y después vemos al Señor Jesucristo diciendo: de los nacidos de mujer, no ha habido nadie tan grande como Juan el Bautista. El Señor Jesucristo diciéndolo. Exaltando a Juan el Bautista. Porque el Señor Jesucristo estaba exaltando a Juan el Bautista. Y dice que la exaltación es buena, pero cuando proviene de otros, no cuando proviene de uno mismo. Cuando proviene de uno mismo, no es bueno, ¿verdad? Que sea otro mejor el que exalta a las personas. Como Juan el Bautista. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo exaltó. Dice: no hay ningún hombre tan grande como Juan el Bautista, de los nacidos de mujer. Imagínense que el Señor Jesucristo dijera eso. ¿Ah? Entonces, ahí vemos que realmente, ¿verdad? El ser humilde tiene sus beneficios, tiene sus bendiciones, a diferencia de ser orgulloso. ¿Ah? Pues él decía, ¿cuántas veces hemos orado por eso, hermano? Entonces, Señor, ayúdame. ¿Será que porque muchas veces no pensamos, no reconocemos que somos orgullosos? Al orgulloso le cuesta reconocer sus errores, hermano. Cuando uno se equivoca y uno es orgulloso, uno no quiere reconocer su error. ¿Se acuerda de Saúl? Saúl la regó, hermano. A Saúl se le dio una orden, pero su orgullo no lo dejó reconocer que había pecado en contra de Dios. Mire, vaya conmigo a 2 de Samuel. En el capítulo 12. No, perdón, 1 de Samuel 15. Ese es el otro. Ese es el otro ejemplo. Pero en 1 de Samuel 15, dice 1 de Samuel 15:1, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, le dijo, está atento a las palabras de Jehová. Y le dice todo lo que tiene que hacer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérseles en el camino cuando subía de Egipto. Y le dice: ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Saúl fue, hermano, y Dios le dio la victoria. Pero Saúl no hizo, no. Por eso le dijo el profeta, le dijo: escucha bien, oye lo que dice el Señor. Tienes que estar atento a las palabras. Y sabemos que no hizo como él como había hecho, porque en el versículo 14, el 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl era el rey. Dice: y Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿A quién se le dio la orden?
A Saúl se le dio la orden. Le dijo, estate atento a lo que Jehová dice. Y él decía, no, yo hice lo que Jehová dijo. No era lo que Jehová dijo. Que no podía reconocer. Su orgullo no lo dejaba reconocer. ¿Verdad? Lo que el Señor le había dicho. Fíjese las consecuencias. En el versículo, en el 20, otra vez, en el 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. No era lo que se le había dicho. Él tenía que reconocer, he fallado delante de Dios. Pero su orgullo no lo dejaba. ¿Y qué pasó? Que fue desechado por Dios. Porque no reconoció. No reconoció su error. Y sabe que el orgullo no nos deja reconocer nuestros errores. El orgullo quiere que tengamos siempre nosotros la razón. Yo tengo la razón. Yo tengo la razón. ¿Qué le pasó por su orgullo? Por no reconocer que había pecado delante de Dios. Fue desechado. En el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese lo que me costó. ¿Por qué mejor no se humilló y reconoció al Señor? Le dijo al profeta, he pecado contra Jehová. El otro que, a diferencia de David, en 2 de Samuel 13, el que les había dicho primero, David pecó delante de Dios. Pero cuando vino el profeta, igual que aquí era el profeta Samuel el que vino a Saúl, allá fue el profeta Natán que vino a David. Mire la diferencia. Donde les había dicho primero, 2 de Samuel 12. Después de que viene el profeta y amonesta a David, David reconoce que él ha pecado delante del Señor. Y dice en el versículo 13, 12-13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Ve la diferencia? David reconoció, no se dejó llevar por su orgullo y reconoció que había pecado delante del Señor. ¿Sabe cuántas veces nosotros pecamos delante de Dios? ¿Y cuánto nos cuesta reconocer? ¿Sabe que algunas veces pecamos y sabemos que estamos pecando? Pecamos primero que nada contra Dios, pero pecamos contra el prójimo. Y para ir a pedirle perdón al prójimo es un problema bien grande. Cuando nosotros sabemos que pecamos, ¿qué trabajo nos cuesta ir a pedir perdón? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros pedimos perdón a alguien? Y yo quiero creer que nosotros hemos reconocido que hemos pecado contra alguien, contra Dios y contra alguien más. Pero no hemos ido para ir a decirle a Dios. ¿Qué es lo que nos detiene? El orgullo. ¿Verdad? El orgullo detiene a una persona de ir a pedir perdón. ¿Ah? Fíjese, eso es cuando alguien quiere ir cuando alguien tiene que ir a pedir perdón. Pero ¿qué hay cuando uno es el que ha ofendido y viene alguien también y nos dice, ¿sabes de qué, hermano? ¿O sabes de qué, fulano? Creo que lo que hiciste, lo que estás haciendo no está bien.
ahí también el orgullo no deja que aceptemos nuestro error también. Muchas veces, si alguien viene y nos dice, el orgullo hace a una persona incapaz de reconocer que la ha regado. Y queremos justificarnos. Queremos justificarnos. Y muchas veces, ¿verdad? En vez de que se solucione la cosa, en vez de nosotros reconocer, nosotros somos los que queremos que la otra persona reconozca que es él que está mal, aunque nosotros sepamos que somos los que estamos mal. Dice el Proverbios 13:10. Dice el versículo 13:10, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia hace que haya una contienda. ¿Por qué? Porque si alguien viene y me dice, ¿sabe qué? Esto. Y yo no soy humilde, no voy a aceptar lo que la otra persona me esté diciendo. Y es muy probable que voy a hacer algo que no debo de hacer. Hasta el último querer voltear las cosas. Fulano viene a reprenderme. Pero como yo no puedo aceptar, al final fulano va a ser el que se va a ir a orar por sí solo. Que va a decir, no, pues, porque el orgulloso no acepta sus errores. Y por eso es que la soberbia puede concebir contienda. Ahora, hay cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Que quizás estamos mal. El salmista decía, fíjese, el salmista decía del Salmo 19. Salmo 19:12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero fíjese lo que dice. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Dice, que no se enseñoreen de mí. Y fíjese lo que dice. Entonces, cuando la soberbia, cuando el orgullo no se enseñoree de mí, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque recuerda que empezamos diciendo que era, porque es malo el orgullo, porque es una rebelión contra Dios. El orgullo es rebelión contra Dios. Porque el orgullo nos hace querer tomar la gloria para nosotros, el honor que le corresponde a Dios. No, pues, a veces hay muchas cosas que nosotros podemos lograr, hermano. Y aún en aquellas cosas que nosotros logramos, la gloria es para Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, pero es que yo me he esforzado. La gente dice, yo me he esforzado. Yo crecí en un hogar pobre. Y todo lo que tengo ahora lo tengo porque yo me he esforzado, porque me he sacrificado, porque he trabajado. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, dice que es Dios, 18, quien da el poder para poder hacer riquezas. Así dice el libro de Deuteronomio, dice. Es Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos
podemos gloriarnos por nuestros logros, en vez de reconocer que ha sido Dios quien nos ha dado el poder, que nos ha dado la fuerza, que nos ha dado la salud, que nos ha dado todas las cosas para que nosotros podamos lograr lo que hemos logrado. ¿Ah? Y no ensoberbecernos, ¿verdad? El salmista decía, preserva también a tu siervo de la soberbia. ¿Ah? O sea, guarda a tu siervo de que no se ensoberbezca. Guárdalo. ¿Ah? ¿Sabe que es una de las cosas, hermano? Especialmente, hermano, los que estamos aquí arriba. Tenemos que pedirle a Dios, hermano, que Dios nos ayude a nunca sentirnos más grandes que los que están ahí abajo. Porque cuando hayamos hecho todo lo que hayamos hecho, lo único que podemos decir es, siervos inútiles somos y hemos hecho únicamente lo que nos correspondía hacer. ¿Sabe que cuánta gente, hermano, ha estado aquí arriba y se ha ensoberbecido, se ha enorgullecido y ha perdido el piso por el orgullo? Por eso es que Salomón advertía, por eso es que los proverbios advierten en contra del orgullo. Porque el orgullo es muy peligroso. El Señor Jesucristo, hermano, en el libro de Lucas, refirió una parábola, ¿verdad? De la parábola del fariseo y el publicano. ¿Sabe a quién se la refirió? Dice, a algunos que confiaban en sí mismos. Porque el orgullo, hermano, el orgullo es confiar en uno mismo. El orgullo nos hace confiar en nosotros y no confiar únicamente en Dios. Por eso es que si usted lee el libro de Proverbios, usted va a encontrar más, que el proverbista habla más del orgullo aún que de la humildad. Habla mucho más del orgullo. Y cuando nosotros vemos que es algo tan repetitivo, hermano, es para que nosotros prestemos atención y decimos, eso es muy importante, por eso es que la palabra de Dios lo repite tantas veces. Entonces, aquellos logros que nosotros tenemos, hermano, no deben de ser para nosotros enorgullecernos, sino para decirle, Señor, gracias. Gracias, ¿verdad? El apóstol Pablo, fíjese, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, había ricos, hermano, en la iglesia, pero dice Pablo, 1 Timoteo 6:17, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Porque una persona, fíjese, una persona puede llegar a alcanzar tanto, o puede lograr tanto, lo que nunca haya tenido. Y aquello que ha logrado, gracias a Dios, puede hacer lo que pierda la cabeza. Y aún, fíjese bien, mirar como menos a aquellos que no han logrado lo que él ha alcanzado. Pablo decía, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿En quién tiene que ponerlas? Dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿verdad? Deuteronomio decía que es Dios el que da el poder pasar las riquezas. Pablo dice, es Dios quien da todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. En otras palabras, no se enorgullezcan y se pongan altivos, sino reconozcan que es Dios quien ha bendecido sus vidas. Reconocer en todo el tiempo que es Dios siempre el que da las bendiciones. Nosotros somos los que salimos a trabajar.
pero es Dios quien nos ha bendecido. Amén. Digo que todo el tiempo vamos a estar, mientras estemos vivos, vamos a estar lidiando con el orgullo. Siempre se va a querer levantar aún en formas, ¿cómo se dice? Astutas, en algunas formas escondidas. Y el único antídoto para el orgullo es la cruz de Cristo, es el Evangelio. Cuando vemos la cruz de Cristo, vemos quiénes somos. Vemos realmente que no nos pueden decir nada. O sea, si alguien nos ofende, nos dice algo muy feo, uno puede decir, ¿sabes que soy peor de lo que tú piensas? O sea, ¿sabes que en mi mente había, o en la forma de mi vida, mi forma de pensar, hay cosas más malas de lo que tú crees que yo soy? Entonces, la cruz de Cristo nos recuerda el pecado que vino a pagar nuestro Señor por nosotros. Pero también la cruz de Cristo nos levanta y nos exalta, diciéndonos que nos da un valor, que ahora no dependemos de que el mundo nos dé una palmada en la espalda, no dependemos de que el mundo nos diga que valemos, no tenemos que mendigarle al mundo que nos diga, mira, eres bueno, o te doy un reconocimiento en nuestro trabajo para que tú te sientas más. Entonces, la cruz de Cristo nos da el nivel de los dos lados, no nos hace que nos exaltemos, pero tampoco que nos sintamos menos de lo que nos debemos de sentir. Entonces, en la cruz de Cristo donde encontramos el perfecto, nuestra identidad. Y cada vez que nos sintamos de los dos lados, cuando a veces sentimos que nos inflamos, vamos a la cruz de Cristo. A veces nos sentimos que como tirarnos a la depresión y no, yo no valgo. Eso también es otra forma de orgullo disfrazada de autocompasión. No, yo no sirvo para esto, para aquello, yo no puedo. Es una autocompasión. Entonces nos puede llevar a otro extremo, pero la cruz de Cristo es el nivel perfecto, donde nos deja, ni nos sentimos más ni menos. El precio que Dios nos dio, el valor que Dios nos da, eso somos. Entonces, pero, y a veces lo sabemos intelectualmente. El problema es que cuando nuestro ego es atacado, es cuando reaccionamos. Tenemos que tenerlo presente en nuestra vida porque no sabemos cuándo va a ser atacado nuestro orgullo. Porque mientras todo está bien, no hay ningún problema, no tengo conflicto, no sale a la luz lo que está dentro. Pero cuando hay un conflicto, cuando hay una exhortación, cuando hay un problema y ¡pum!, se dispara el orgullo. Es ahí donde lo vemos y dices, ya salió. Entonces, eso es donde tenemos que ser objetivos nosotros y ver cuando sale, brota de nuestro corazón y dices, wow, yo no me había dado cuenta que estaba en mi corazón eso. O sí me había dado cuenta, pero no quería hacerlo. Y alguien te dice, o alguien te exhorta, o alguien te dice algo que te molesta. Entonces tú te das cuenta de quién eres. Porque por lo regular no somos objetivos con nosotros mismos. Tenemos un concepto diferente de nosotros. Pero cuando muchas veces somos confrontados en el problema, sale muchas veces a relucir quién somos. Y dices, wow, yo pensé que iba a reaccionar más humilde a esto, pero reaccioné de esta manera o le dije unas palabras a esta persona. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que está saliendo de nuestro corazón. Dice el Señor que lo que sale de la boca es lo que está en el corazón. Entonces a veces yo me he asustado cuando, wow, que salió de mi boca y empecé a atacar a alguien. Y te das cuenta de lo que salió, está en tu corazón. Y tienes que tenemos que aprender a lidiar con lo que está ahí adentro, porque ya salió, entonces ya te diste cuenta de que hay orgullo. Entonces, la única manera de lidiar con algo es con lo contrario. Si alguien se da cuenta que está siendo tacaño, la única manera de curar la codicia es dando. No hay otra forma. Si eres codicioso, si no estás siendo tacaño, la única cura es dar. Entonces,
la única cura del orgullo es la humildad, pero la humildad la encontramos solamente en la cruz de Cristo. Entonces, es lo único donde tenemos que refugiarnos y aprender a tener el concepto de nosotros mismos, de vernos como Dios nos ve, que no nos afecten las críticas a ese grado y que no nos afecten los halagos a ese grado que nos eleven. Amén. Amén. No pensar más de uno mismo, de lo que realmente somos. ¿Verdad? La cosa es esta, ¿no? Que, fíjese, que el orgullo cómo nos hace reaccionar, como decía Miguel, que a veces reaccionamos de una manera así. ¿Cuántos sabemos que somos imperfectos? Todos sabemos que no somos perfectos y que tenemos defectos. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos dice nuestro defecto? O nos dice algo. Nos molesta, nos irrita muchas veces. Y no estoy hablando de defectos físicos, sino de cosas que podemos hacer, que alguien dice, ¿sabes qué, hermano? Pues yo pienso que esto o lo otro, si alguien nos dice, pues esto y esto y esto. Y uno dice, no, pues yo sé que no soy perfecto. Pero cuando nos lo dicen, no lo queremos recibir. No aceptamos. O sea, yo sé que no soy perfecto, sé que soy imperfecto, como dice, pero no me digas nada. ¿Por qué? Porque mi orgullo no me deja. Cuando la otra persona quizás no los dice, ¿para qué? Para que nosotros cambiemos esa actitud o esa forma de ser en nuestras vidas. Pero nuestro orgullo se pone como una defensa, luego, no me digas. Y lo tomamos mal. Porque así es. El orgullo se puede disfrazar de muchas maneras. Y quizás el hermano te lo dijo bien, pero no, es que me lo dijo de mala manera y que no sé qué tanto, se vuelve renegando. Cuando el hermano vino en humildad, estuvo orando, no sé, y al último se fue orando por sí solo. Porque el que salió ya después exhortado fue el hermano. No fui yo. ¿Por qué? Porque el orgullo puso una barrera y dijo, no voy a dejar que me digas. Mi soberbia no me deja recibir lo que me estás diciendo, la corrección que me estás diciendo. Entonces, se puede, fíjese lo que dice Proverbios 14:3, ¿verdad? Dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Entonces dice que en la boca del necio está la vara de la soberbia. Y por eso le decía, fíjese, el orgullo, la soberbia, la altivez, es algo que es fácil mirarlo en otros. ¿Verdad que sí? Somos tan así que es fácil poder mirar a otros. Y la idea de estudiar esto no es para que nosotros miremos a los demás. Es para que yo me mire a mí mismo y yo diga, si yo tengo esto, tengo que empezar a hacer algo con esto que yo tengo, con estas actitudes, con estos pensamientos, con esta forma de ser. No es para que yo diga, qué bueno que ya le están diciendo al hermano, a la hermana o a lo que sea. Es para que yo diga, qué bueno que Dios me está hablando a mí y yo tenga que empezar a hacer algo con aquella soberbia, con aquel orgullo que hay dentro de mí. Fíjese qué tan peligroso es la, y con eso terminamos, que el tiempo ha avanzado. Tengo más versículos, hermano, pero el reloj no se para. Pero fíjese qué tan dura es la soberbia, hermano, el orgullo. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, está el Señor hablando con sus discípulos, hermano, que va a ser entregado por uno de ellos. Dice en Lucas 22, 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado.
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Pero fíjese, lo que era tan serio lo que el Señor estaba hablando. Y después allá el versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En otras palabras, pues ya se va a ir ahora, pues a ver quién va a ser el jefe. Era algo bien serio, el Señor le está diciendo, uno de ustedes le va a entregar. Y ellos están pensando, pues a ver quién va a ser el jefe. Ahora que no esté el Señor, pues, uno de nosotros tiene que ser el mayor de todos. Estaban preocupados por puestos, por posiciones. Caminaban con el maestro y el maestro le está diciendo algo bien importante. Pero lo que él les dijo no les importó, es lo que le importaba, lo que ellos pensaban, lo que la preocupación. Y hubo una disputa, dice, entre ellos por a ver quién de ellos iba a ser el mayor. No les importó lo que el Señor dijo. Ellos querían saber quién de ellos iba a ser el más grande entre ellos. Su soberbia salió. Su orgullo salió. Muchas veces el orgullo nos puede llevar a eso. A querer ser el sobresaliente. Hace rato Samuel leía, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, ¿verdad? Una parte donde leía, ¿verdad que sí? Que lo hagamos para la gloria de Dios. No que sea nuestro orgullo, nuestra soberbia, lo que nos esté impulsando a hacer lo que hacemos para que los demás nos reconozcan. Porque si lo que queremos es que los demás, el orgullo nos hace querer que los demás nos reconozcan. Pero si lo que hacemos, lo hacemos para que los demás nos reconozcan, es lo único que vamos a obtener. Y el orgullo, la falta de humildad es lo que nos hace llevar a hacer eso. Ellos caminaban con el Señor y andaban bien. Y hubo un problema entre ellos, porque hubo una disputa, dice. ¿Por qué? Porque ellos querían sobresalir. Y eso es el orgullo manifestado. Por eso, todo lo que hagamos, hermano, esa es la palabra, sea de hecho o de palabra, todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, pero que lo hagamos para su gloria y su honra. Sea que prediquemos, sea que dirijamos, sea que levantemos la ofrenda, sea que toquemos, sea que cantemos, sea que hagamos cualquier cosa, que no lo hagamos para que nos miren los hombres, que lo hagamos para la gloria de Dios. Amén. No permitamos, hermano, que el orgullo, aún queriendo hacer algo bueno, nos caigamos en hacer algo malo. Entonces, el orgullo es peligroso, ¿verdad? Pero como decía este escritor, el orgullo es rebelión contra Dios primero que nada, porque atribuye al yo la gloria y el honor que solo le pertenece a Dios. Dejemos que la gloria y la honra sea solamente para Él en todo tiempo. Amén. ¿Alguien tiene comentarios? ¿Alguien? Hermano Manny tiene un comentario. Dice. No se oye. No se oye. Yeah. Es que no encontraba el micrófono. Ahí está. No, nomás quería agregar algo. Yo creo que si somos sinceros y honestos a nosotros mismos, no nos vamos a engañar nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros y honestos para no engañarnos. Es todo. Dios los bendiga a todos. Amén. 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 Vamos, ¿alguien más? ¿Nadie? ¿No? Hermana Yera. Solo quería ver nomás reconocer y no engañarnos a nosotros mismos, porque nosotros sabemos que nos estamos orgullosos
nuestro corazón mismo nos reprende cuando sentimos ese orgullo dentro de nuestro corazón, porque a mí me ha pasado, pero Dios te está diciendo que eso no está bien, y es reconocer, ¿verdad?, que estamos pecando contra Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Nadie? Juan Miguel. Solo un poquito agregar a eso, ¿ah? Muchas veces a nuestro corazón sí nos va a reprender, pero muchas veces dice que nuestro corazón es engañoso. Muchas veces me ha pasado que yo estoy por acá al lado y mi esposa se da cuenta de un orgullo mío y ella me lo muestra. Entonces, o sea, nuestro corazón muchas veces va a ser engañoso, vamos a ser engañados por nuestro corazón, también aún el corazón de otra persona, a lo mejor que te está diciendo también es engañoso, pero tenemos que ser lo más objetivos en la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios sacando lo que está en el corazón del hombre. Entonces, que la palabra de Dios nos saque, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero o cuando mi esposa me exhorta con un versículo, es como cuando más me hace como enojar, porque no hay escapatoria. Entonces, cuando me dice como lo que piensa ella, a veces como que yo trato de sacarle la vuelta, pero cuando me dice un versículo y yo sé que es verdad y me apunta mi orgullo y yo no hay forma de sacarle la vuelta, y al último al último tienes que venir porque es Dios. Ahora, la persona cuando te exhorta con la palabra de Dios te está poniendo a Dios sobre ti, no a la persona sobre ti. Entonces, mira, aquí te voy a traer el versículo. Entonces, solamente eso. Estoy de acuerdo con mis hermanos, sí tenemos que ser sinceros y honestos, pero como hombres pecadores tenemos muchas veces todavía falta de ser objetivos, de ser sinceros, porque ¿quién nos conocerá? Dice, ¿quién conocerá el corazón? Dice, yo Jehová, dice, que escudriño el corazón y la mente. El único que conoce nuestro corazón perfectamente es Dios. Y el Espíritu Santo sí nos redarguye nuestro mismo corazón. Entonces muchas veces nos vamos a engañar nosotros mismos. Vamos a estar pensando que estamos siendo humildes. Y viene Dios y dice, no, no era humildad, estaba siendo soberbio, pero aparentaba su humildad. Entonces, es solamente eso. Amén. Fíjese, muchas veces puede haber alguien que venga y en este caso decía que nos exhorte con la palabra de Dios, pero también a nivel iglesia, hermano. Entonces la palabra de Dios nos va a exhortar, nos va a hablar, y tenemos que tener la humildad de recibir la palabra de Dios y corregir el camino. Ya sea que alguien venga y nos diga, o ya sea que Dios nos hable a través de su palabra predicada, y que nosotros podamos corregir el camino. Hay muchas cosas, hermano. Hay muchas cosas que hablo por mí, que tenemos que corregir. Y creo que cada quien sabe cuáles son las áreas en las que nosotros tenemos que cambiar. Amén, amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y que Dios nos ayude, hermano, que Dios que podamos decir como decía el salmista, ¿verdad? Como decía David, líbrame de la soberbia. Líbrame de la soberbia. Que en todo tiempo reconozca que el único que merece gloria y que merece honra eres tú. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Gracias le damos, Señor, en esta noche.